Yo no sé por qué en muchos países de América Latina, sobre todo países andinos me parece, el básquet no prende, no enciende el ánimo de la gente y ni siquiera el ánimo del deportista. Quizá la primera explicación que uno podría hallar es que los aros son muy altos y los jugadores y jugadoras muy bajos. La poca estatura, quizá. No sé. No quiero hablar del tema, aunque tú puedes corregir o argumentar cualquier cosa. Quiero decir, no entiendo cómo no prende si ahora el mundo está celebrando el 30 aniversario de la canasta, del aro, del cesto, como se lo llame, más célebre del básquetbol, que es el aro que metió Michael Jordan el 29 de marzo de 1982. Jugaba la Universidad de Carolina del Norte, donde jugaba Michael Jordan, con la Universidad de Georgetown, donde jugaba Patrick Ewing. Y entonces estaban jugando y en los últimos segundos Jordan rompió la ley de la gravedad. Sí. Rompió la ley de la gravedad, se quedó en el aire y lanzó un cesto, un aro que le permitió ganar a su equipo. ¿Qué piensas tú de esta introducción que hago yo? Haz las correcciones que sean necesarias o los aportes. Bueno, así es. Michael Jordan es el jugador hasta hoy, es el mejor jugador de la historia del básquetbol, es el que revolucionó el básquetbol, es el jugador que le dio la parte estética y del espectáculo. Él se dio cuenta que no se trataba solo de hacer aros, que todo el mundo podía hacer aros, se trataba de la espectacularidad de cómo se hacen los aros y que eso le daba vida al juego. Entonces Michael Jordan, en ese aro en el que ganó el campeonato universitario, era todavía un jugador desconocido. Así es, Michael Jordan ya un fenómeno en potencia, pero no era la estrella del equipo, ¿no? Bueno, en el fútbol, en el básquetbol colegial, llegar a la final es un evento grandísimo. O sea, no hay en el fútbol o en otro deporte, aparte del fútbol americano para los estadounidenses, un evento tan grande como la confrontación de las universidades a nivel deportivo, y el básquet y el fútbol americano son los dos lugares donde se encuentran siempre las mayores rivalidades. Entonces Michael Jordan, estando en una universidad tradicional del básquetbol, hace esta jugada y se corona campeón. ¿Por qué es de los aros más importantes? Porque de ahí en adelante Michael Jordan, cuando entra a la NBA, que es el año siguiente, en el 83, revoluciona el juego. Entonces por eso se les llama esa canasta la más importante. Y en el otro lado del equipo estaba otro de los grandes jugadores de la historia, como es Patrick Ewing, que terminaría jugando en los New York Knicks. Entonces, el básquetbol no pasa así en Sudamérica en general. Yo diría, tal vez tiene mucho que ver lo que tú decías, que los jugadores estaban, hoy no, estaban antes más alejados del aro. Yo creo que sí puede haber sido un factor influyente. Y creo que el otro factor influyente es que el básquetbol en el Ecuador tuvo su época, en el Ecuador precisamente, en Argentina sigue teniendo su época dorada, en Chile ya no, y en Brasil se mantiene. Bueno, ahí está Ginóbili, está Escola, y viene la siguiente generación, porque la generación dorada que hizo un gran papel en las Olimpiadas, está envejeciendo en Argentina, pero han tenido una renovación de esa generación, que es, hoy Escola sigue siendo un fenómeno en la NBA, y creo que van a dar mucho que hablar en las Olimpiadas de Londres. Pero viene la generación de los otros equipos. Brasil tiene un muy buen equipo de básquetbol también. La liga brasileña es competitiva, pero en la parte del Pacífico, diría yo, es donde la parte andina que yo citaba, exactamente, ¿no? Es donde no hay un básquetbol realmente empresarial, porque no hay las ganancias que se necesitan para mantener el deporte. No hay la motivación económica para un jugador, de decir, un jugador de básquet tiene las mismas condiciones que un jugador de fútbol. Y por ahí el jugador de básquet dice, ¿cómo me voy a ganar la vida? ¿Jugando básquet o jugando fútbol? Entonces la respuesta es más que lógica. En el básquet no tengo más que un sueldo mínimo y pocas oportunidades de jugar, y casi nulas oportunidades de jugar. Esto hablamos de la parte andina, ¿no es cierto? De la parte andina. Porque en los Estados Unidos, que el biotipo te da, evidentemente escoges el básquet. Bueno, en los Estados Unidos es increíble cómo el biotipo del básquet se parece al biotipo del fútbol americano. Entonces ellos siempre tienen... Jordan intentó jugar fútbol americano, ¿no? Intentó jugar béisbol.
y lo hizo profesionalmente. Es más, jugó en las ligas menores y luego llegó a las ligas mayores. Sin mayor éxito, tengo entendido, ¿no? Sin mayor éxito. O sea, él era un deportista de élite, pero todo el mundo quería ver a ese deportista de élite surgir en el otro. No dejó de ser un jugador promedio. Nunca llegó a ser un jugador espectacular, aunque las entradas se vendieron totalmente y fue un éxito para la temporada del béisbol en los Estados Unidos. Pero ¿por qué es diferente en los Estados Unidos? Porque tienes primero una educación asegurada si juegas bien básquetbol, porque las mejores universidades de los Estados Unidos van a querer tenerte entre sus jugadores. Y segundo, tienes una carrera profesional que te va a durar entre 15 y 16 años con un salario mucho mejor pagado que la de un futbolista promedio en Europa. Estamos hablando que un basquetbolista llega a ganar fácilmente alrededor de 4 millones de dólares anuales, que es muy difícil para un jugador. ¿El basquetbolista mejor pagado de la historia es Jordan? No mejor pagado. ¿Por qué? Porque Jordan ganaba más de la publicidad que de lo que percibía de los Chicago Bulls, que en un año que fue el deportista mejor, con más ingresos en el deporte, creo que ha sido de la historia, si no me equivoco, llegó a acumular cerca de 90 millones de dólares en un año de jugar al básquetbol. La mayoría de eso se hizo con su línea de ropa, que es la Nike Jordan. Él tiene un contrato firmado de por vida con Nike, de auspicio. Entonces eso fue la mayor cantidad de dinero que él generó de la Nike, porque él revolucionó la Nike. La Nike antes de Jordan no era competencia de Converse, por poner el ejemplo, o de Adidas, que Adidas y Converse eran los que monopolizaban el deporte del básquetbol en la parte de mercantil y de zapatos deportivos. Jordan le dio vida a Nike y Nike se le retribuyó a través de ingresos. El profesor Teque Discoteque ha dado una importante clase sobre el básquet, la incidencia económica, financiera, la revolución de las marcas. Yo solo quiero concluir diciendo que Michael Jordan le hubiera vuelto loco al científico Isaac Newton, porque realmente rompió la ley de la gravedad. Tenía, más que las balletistas, que los bailarines, el don de caminar y hasta de volar en el aire. Así es.